Bien. Bueno, como les decía, la clase de hoy lo que vamos a ver es la determinación del equilibrio y el cálculo de la resultante en sistemas de fuerzas no concurrentes. Los videos grabados están subidos en el Moodle, en la carpeta de teoría, donde dice Unidad 1.3 teoría, está subido el video de la clase anterior, que está subido en un archivo .rar. Esta clase pues lo subimos en el mismo lugar. Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar ahora a ver cómo se determina el cálculo de una resultante en forma gráfica para un sistema de fuerzas concurrentes, para un sistema de fuerzas no concurrentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá, en esta diapositiva lo que se ve es un sistema de fuerzas no concurrentes. Como ven, tengo 4 fuerzas que tienen todas distintos puntos de aplicación. Cuando nosotros la clase pasada vimos los sistemas de fuerzas concurrentes, vimos que cuando queríamos determinar gráficamente la resultante, era suficiente con construir un polígono de fuerzas. Construyendo el polígono de fuerzas, nosotros llevamos una fuerza a continuación de otra, respetando la magnitud y la dirección de cada una. Cerrando el polígono podíamos obtener la resultante del sistema. Bueno, ¿qué pasa en el caso de no concurrentes? Yo con el polígono de fuerzas lo que podía determinar era la magnitud de la resultante, la dirección y el sentido. No el punto de aplicación, porque como en el caso anterior el sistema era concurrente, sabíamos que la resultante estaba aplicada en el punto de concurrencia. Cuando trabajo con sistemas no concurrentes, además de tener que determinar la magnitud, la dirección y el punto de aplicación, el sentido, tengo que determinar el punto de aplicación. Como tengo que determinar el punto de aplicación, solamente con el polígono de fuerzas no me basta. Entonces, en el caso de sistemas de fuerzas no concurrentes, además de aplicar el polígono de fuerzas, voy a tener que trabajar con algo que se llama polígono funicular, que es el que me va a permitir poder ubicar la resultante en el plano. Entonces, el primer paso, de todas formas, para determinar la resultante en un sistema no concurrente va a ser aplicar el polígono de fuerzas para determinar la magnitud, la dirección y el sentido de la resultante, y después vamos a ver cómo se construye el polígono funicular, que nos va a permitir determinar la ubicación de la resultante en el plano. Entonces, primer paso, les dije, era determinar el polígono de fuerzas. ¿Cómo hacíamos? Como vimos en la clase pasada, vamos trasladando las fuerzas en forma, respetando su dirección y sentido y magnitud, una a continuación de la otra. Entonces, primero aparece la fuerza P1, a continuación de P1, P2, respetando la dirección, magnitud y sentido, a continuación P3 y a continuación P4. Entonces, acá, esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada para el caso de sistemas concurrentes. Y después lo que hacíamos era unir el inicio de P1 con la finalización de P4, y ahí nos quedaba determinada la resultante del sistema. Entonces, como yo esto lo dibujé siguiendo una determinada escala, si mido la resultante con la regla y aplico la escala con la que trabajé, puedo determinar la magnitud de la resultante, y con un transportador puedo determinar cuál es la dirección de la resultante. Hasta ahí es lo mismo que vimos en la clase pasada con el caso de sistemas concurrentes. Bueno, ahora viene la parte adicional. Una vez que yo tengo esta resultante, ¿en qué parte del plano la ubico? Entonces, para poder determinar la ubicación, vamos a ver cómo se construye el polígono funicular. Para construir el polígono funicular, lo primero que tenemos que hacer es definir en el plano un punto arbitrario, la ubicación de un punto arbitrario, que en este caso llamé O, y se denomina polo. A partir del polo, lo que vamos a hacer es definir lo que se conoce como rayos polares, que son una serie de líneas que van desde el polo hacia los extremos de cada una de las fuerzas que conforman el polígono de fuerzas. Es decir, yo trazo desde el polo O una línea hasta el extremo de P1, y a esa línea, que es esta línea OM, la voy a llamar rayo polar 1. Por eso acá le pongo un 1. Después voy a tener que hacer lo mismo con el resto de las fuerzas que componen
el polígono. Entonces voy a trazar un rayo que va desde el polo hasta el extremo de la fuerza 2. Ese rayo lo denomino P2, es esta recta NO. Trazo otra línea, otro rayo que va desde O hasta el extremo de P2, que lo vamos a llamar rayo 3, que es esta línea OQ. Trazo otro rayo que va a ir desde O hasta el extremo de P3, que es el rayo 4, que es esta línea OS. Y por último trazo el rayo que va desde O hasta el extremo de P4, que lo llamamos rayo 5, que es la recta OT. Entonces, lo que hice acá fue una radiación. Desde este polo, que voy a repetir, es un punto arbitrario, yo elijo dónde lo puedo colocar, yo lo coloco acá, pero podía haberlo puesto acá arriba, acá abajo, acá más cerca, acá más lejos. Eso no va a cambiar el resultado. Defino así los rayos polares. Una vez que yo definí estos rayos polares, lo que tengo que pasar ahora es a construir el polígono funicular. Para eso lo que vamos a hacer es volver a la diapositiva anterior, que es en la que teníamos todas las fuerzas en el plano distribuidas, y vamos a definir un punto que se llama el punto de arranque del polígono funicular, que lo vamos a llamar con la letra F. Este punto de arranque, al igual que el polo, es también un punto arbitrario. Yo lo puse acá, pero lo podría haber puesto más arriba, o más abajo, más acá, o más atrás. Este es el punto que me permite iniciar el trazado del polígono funicular. ¿En qué consiste el trazado del polígono funicular? Bueno, en la diapositiva anterior nosotros definimos estos rayos polares. Lo que vamos a hacer es ahora trasladar en forma paralela, respetando la dirección de estos rayos polares, cada uno de ellos a la figura en la que tenemos las distintas fuerzas que componen el sistema no concurrente en el plano. Y a partir de dónde ubico este rayo polar, este primer rayo polar, lo ubico en el punto este arbitrario que definimos con la letra F. Es decir, en F yo lo que voy a trazar es una paralela al rayo polar 1 hasta cortar a la fuerza P1. Al cortar la fuerza P1 con el rayo polar 1, defino otro punto, acá, y por ese punto voy a trazar una paralela al rayo polar 2, hasta cortar a la fuerza P2, en este otro punto que tengo definido acá. Y ahora, bueno, voy a tener que hacer lo mismo con los otros rayos polares. Voy a trazar una paralela al rayo polar 3 hasta cortar a P2 en este punto, por P2 hasta cortar a P3 en este punto. Después, por este punto, voy a trazar una paralela al rayo polar 4 hasta cortar a P4. Y finalmente, por este último punto, voy a trazar una paralela al rayo polar 5 y me va a quedar definida esta línea. Para determinar la posición de la resultante, lo que yo voy a hacer ahora es extender el primer rayo polar y el último rayo polar, o sea, el 1 y el 5, y en el punto en el que se corta, me define la posición de la resultante. Es decir, la resultante para este conjunto de fuerzas en el plano, para el sistema no concurrente de fuerzas en el plano, va a estar ubicada en este punto. Entonces, lo que hago ahora es tomar la resultante que saqué con el polígono de fuerzas y trasladarla paralelamente, respetando su magnitud y su dirección, y ubicarla en este punto. Entonces, este punto de acá es el punto de aplicación de la resultante para este sistema de fuerzas no concurrentes. Bien, ¿preguntas hasta acá? Disculpa, ¿podría repetir el último paso de esta diapositiva? O sea, el último paso desde el principio de... ¿Cómo trazas el primer rayo desde F? El primer rayo lo que hacemos es definir este punto arbitrario F, yo lo puse acá, Sí. lo podría poner más arriba, más Ajá. abajo, más para acá, más para acá adelante, y trazo una paralela al rayo polar 1, que es el que había definido acá. Entonces, tomo esta recta, trazo una paralela a esta recta, que pasa por el punto F. Entonces, esa recta la extiendo hasta que corte a la fuerza P1. En este punto de acá, trazo una paralela al rayo polar 2 hasta que corte a la fuerza P2. Por este punto, trazo una paralela al rayo polar 3 hasta que corta a la fuerza P3. Por este otro punto, trazo una paralela al rayo polar 4 hasta cortar a la fuerza 4.
y por este último punto trazo una paralela al rayo 5. Una vez que tengo todos los rayos trazados, lo que hago es extender el rayo 1 y extender el rayo 5, y donde se cortan es donde está ubicada la resultante del sistema no concurrente. ¿Sí? Vale, el rayo polar 1 lo trazas desde el extremo de la P1, ¿no? No desde la punto de aplicación. En el polígono de fuerzas, Sí. sí, el rayo polar 1 es desde el extremo de P1, desde el polo al Ajá. extremo de P1. Todos son desde el polo Ah, vale. hasta el extremo de cada una de las fuerzas. Vale, o sea, pasan todos por, lo que nos vamos a dar referencia es el 1 respecto a su origen, digamos, no a su fin, ¿no? Claro, el 1 va desde el polo hasta el origen de P1. Hasta el El punto 2 de va desde aplicación, el sí. polo al origen de P2 y así sucesivamente. Vale, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo Sí. el largo de la resultante ahí está un poco corrida? O sea, tendría que empezar en 2. ¿Acá en el polígono? Sí, No, la resultante perdón, no me di cuenta. acá. O sea, en la anterior, en la filmina anterior. No, pero la anterior es esta. Acá yo Ah, entonces, esta resultante eh, sale del polígono de fuerzas, desde el inicio hasta el final al inicio de la primera fuerza, al final de la última. Esa es la resultante del sistema. claro, pero yo digo en el que vos nos enseñaste, bueno, que se cortaba una P1 se cortaba en medio por 1, P2 se cortaba por 2, ese. Este de acá. ¿Acá? Sí, Sí. La resultante es... claro, la resultante. Sí. Está un poco corrida la resultante y tendría que empezar en 2, ¿no? No, la resultante es que tengo dibujada acá, no va desde... si yo tengo que cortar el primer rayo con el último, donde se cortan los dos, en ese punto va la resultante. Está bien, pero la resultante no tendría que empezar en 2, eso es lo que te pregunto, digamos, como para darle el largo. No, este largo que yo tengo acá es el largo que tiene en el polígono de fuerzas. Yo lo que hice fue Ah, está bien. moverla paralelamente y ponerla en este punto. O sea, no es que está aplicada acá en 4, la razón está aplicada en este punto acá rojo donde se cortan las dos rectas rojas. Claro, está bien. ¿Sí? ¿Y arranca ahí R? Porque viste que en el dibujo es como que arranca más arriba. No, o sea, R está aplicada acá. El punto de aplicación en el plano donde se encuentra R es en este punto acá donde se cortan los dos rayos. En este punto está aplicada R. En este punto de acá. ¿Sí? O sea, Bien, gracias. así tendría la recta de acción de R y el punto de aplicación de R sería este de acá. ¿Sí? Una pregunta. Sí. El rayo 5, Sí. ¿cómo lo generas? O sea, ¿cómo sabes el ángulo que va a tener? Porque el rayo 5 sale de unir. Ahí está. El rayo 5 sale de unir el polo con el extremo de P4. Este de acá es el rayo 5. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es trasladarlo paralelamente en el punto en el que se cortó el rayo 4 con P4. O sea, ahí, esperen que me va a la siguiente. Yo cuando hago el último rayo, que es este, en este punto traslado la paralela al rayo 5. ¿Sí? R está posicionada en el centro de las dos rectas que se unen en la mitad de R. O sea, la resultante está posicionada en el punto en el que se cortan. Yo si extiendo el rayo 1 y extiendo el rayo 5, en el punto en el que se corten, en ese punto está posicionada R. Si este punto me hubiera dado más abajo, está más abajo, si me da más arriba, está más arriba. Es en este punto en donde se cortan, ahí está posicionada R. Una pregunta, Sí. ¿cómo sé en qué ángulo está posicionada R, digamos?
el ángulo de la resultante. El ángulo de inclinación. Ese sale del polígono de fuerzas, es lo que les decía acá. A ver, volvemos para atrás. Acá, cuando yo cerré el polígono de fuerzas, R me dio con una determinada inclinación. Si yo agarro un transportador y mido respecto a un horizontal, puedo sacar la inclinación de R. Yo para trabajar con el polígono funicular lo que hago es trasladar la paralela hacia el punto de inclinación, la llevo paralela. Con una regla y una escuadra la transporto paralela y la ubico en el punto donde se cortan los dos rayos. Esta inclinación de acá me la da el polígono de fuerzas, como habíamos visto en la clase pasada. Bien. A ver, sí, el extremo de R lo tendría que correr un poco más abajo y estaría el extremo de R justo en este punto. O sea, toda la línea de acción de R vendría acá y el extremo de R estaría justo en este punto. Sí. Tendría que correrla esta un poquito más abajo. Paula, tengo una pregunta. Sí. El rayo polar 1 sale de F y corta P1 a 90 grados. No, a 90 grados no. A la inclinación que tenga el rayo. La inclinación del rayo la obtenemos en la radiación acá. Perfecto, gracias. Eso tiene dos. Esta inclinación de acá es la que corresponde. Lo que haces es llevarla paralela con una regla y una escuadra. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la pregunta ahora sería, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué contando los rayos y con el primero y el último me ubica la resultante? O sea, ¿de dónde sale eso? Eso lo obtenemos analizando un poco el polígono de fuerzas y esta radiación. Si nosotros vemos un poco acá la radiación esta que hicimos, tenemos acá un sistema de fuerzas que está conformado por P1 a P4, y tenemos otro sistema de fuerzas que va a estar conformado por los rayos polares. ¿Por qué los rayos polares también conforman otro sistema que es equivalente a P1, de P1 a P4? Si nosotros analizamos, podemos ver que el rayo polar 1 con el rayo polar 2 me definen dos fuerzas cuya resultante es P1. Ven que yo acá tengo el rayo polar 1 que va de M a O, que tiene esta flecha para este lado, este es el sentido rayo polar 1. Y el sentido de rayo polar 2 va de O a N. Entonces, estas dos fuerzas tienen como resultante a la fuerza P1. Si hacemos ese análisis para el resto, podemos ver que el rayo polar 2, que si lo consideramos que va de N a O, junto con el rayo polar 3, que va de O a Q, tienen como resultante a la fuerza P2. Si miramos después el rayo 3 y el 4, vemos que el rayo polar 3, que va de Q a O, junto con el rayo polar 4, que va de O a S, tienen como resultante a la fuerza 3. Y finalmente, si miramos el rayo polar 4, que va de O a S, con el rayo polar 5, que va de O a T, tengo la resultante de la fuerza 4. Entonces, este sistema de rayos polares conforma un sistema equivalente a el que conforma las fuerzas de la 1 a la 4. Esto que yo les estoy diciendo acá, mirando el polígono, también lo podemos ver con el polígono funicular. Cuando miramos el polígono funicular, vemos que por este punto que estoy señalando se corta rayo 1 con el 2 con P1. Quiere decir que esta fuerza P1 es la resultante del rayo 1 con el 2. Lo mismo pasa si analizamos el punto acá, donde se corta la 2, la 3 con la P2. La fuerza P2 es la resultante de los rayos 2 y 3. Bueno, y eso es lo que estamos viendo en esta figura. El punto del polígono funicular es arbitrario. Yo pongo el polo en el punto que yo quiera. Yo lo puse acá, lo podría poner más arriba, más abajo, más cerca, más lejos. Es un punto arbitrario.
No hay ninguna regla para definirlo, es un punto arbitrario. Bien, entonces, como les estaba comentando, este sistema conformado por los rayos es un sistema equivalente al sistema que conforman las P1 y la P4. Si analizamos un poco acá, vemos que la fuerza NO es igual y contraria que la ON. Lo mismo pasa con la QO, es igual y contraria a la OQ. La SO es igual y contraria a la OS. Entonces, estas fuerzas internas se cancelan y me quedan únicamente las dos extremas. Por ese motivo es que cuando yo trazo el polígono funicular, para ubicar a la resultante, lo que hago es extender los dos rayos extremos y ahí me queda definida la posición de la resultante. ¿Me siguen hasta acá con la idea? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces, otra cosa importante que les dije, o yo les dije varias veces que el punto, así, al igual que el punto de arranque del polígono funicular, eran puntos arbitrarios. Entonces, eso significa que yo los puedo poner donde yo quiera. ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, este punto lo pongo en otro lado, lo que voy a obtener es un polígono funicular, o sea, el polígono que yo tengo acá en la diapositiva anterior, en lugar de quedarme como me quedó a mí definido acá, me va a quedar más arriba, o más abajo, me va a quedar un polígono desplazado. Si yo pongo otro punto de arranque, el polígono funicular me va a quedar deformado. Pero la resultante siempre me va a dar en la misma ubicación. ¿Por qué? Porque la resultante de un sistema de fuerzas en el plano es única. Entonces, no importa dónde defina yo el polo o dónde define el punto de arranque, voy a llegar a la misma posición para el resultante del sistema. ¿Sí? Que eso es lo importante. Y otra cosa importante es que yo hasta acá lo que les expliqué es cómo determino en forma gráfica la resultante del sistema. Ahora, ¿cómo determino gráficamente el equilibrio de un sistema no concurrente? Bueno, la condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas no concurrentes esté en equilibrio es que tenga un polígono de fuerzas cerrado y un polígono funicular cerrado. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de sistemas concurrentes, habíamos dicho que la condición gráfica necesaria y suficiente para que el sistema estuviera en equilibrio era que... Sí. Sí. Disculpe, se cortó todo, no escuché nada. No sé si fui la única cuando dijiste la condición de equilibrio. Ah, bueno, repito. Para el caso de sistemas de fuerzas no concurrentes, la condición necesaria y suficiente para que el sistema se encuentre en equilibrio es que el polígono de fuerza sea cerrado y que el polígono funicular sea cerrado. Si ustedes recuerdan, cuando vimos sistemas concurrentes, la condición necesaria y suficiente gráfica para que el sistema estuviera en equilibrio era que el polígono de fuerza sea cerrado. Acá, en el caso de sistemas no concurrentes, hay una condición adicional. Para que el sistema esté en equilibrio, en forma gráfica, el polígono de fuerzas tiene que ser cerrado y el polígono funicular tiene que ser cerrado. Si se cumplen esas dos condiciones, gráficamente podemos decir que el sistema de fuerzas no concurrentes está en equilibrio. ¿Sí? Bien. Eso es en lo referente a condición gráfica para sistemas no concurrentes, tanto de resultante como de equilibrio. Ahora tenemos que pasar al planteo analítico. De la cuestión gráfica, ¿tienen alguna consulta? Sí, yo. No importa el punto que tengas, o sea, que elijas si es cerrado, o sea, si está en equilibrio, siempre se va a cerrar, o puede influir el punto que elijas. No, el punto que elijas no tiene nada que ver. El tema del equilibrio es bien. de las fuerzas que componen el sistema. El punto de arranque no condiciona nada, por eso les digo, yo puedo definir el polo en forma arbitraria y el punto de arranque en forma arbitraria, pero si la resultante me va a dar siempre en el mismo lugar, si es que hay resultante. ¿Sí? ¿La resultante de qué punto parte? Una pregunta. Sí.
Quería preguntar con respecto a la resultante también lo traslado, digamos, del polígono cerrado. No, si yo tengo un polígono cerrado no tengo resultante, justamente está en equilibrio. La magnitud, digamos, de la resultante. No, si vos tenés un polígono cerrado, no hay resultante, está en equilibrio el sistema. La resultante es 0. Yo Sí. tengo resultante cuando no hay equilibrio. Cuando el polígono es cerrado, que decir que hay equilibrio, entonces no hay resultante, no puedo trasladarla, pues no hay. Claro, en realidad lo que quería decir era del polígono de fuerzas, ¿no? Del polígono de fuerzas cerrado. El polígono de fuerzas que tenía resultante, digamos. Sí, la trasladás paralela. La intensidad, digamos. Sí, ¿qué tiene? Preguntaba si trasladaba, digamos, también la magnitud y tanto también la dirección. Las dos Claro, cosas, sí, digamos. las dos cosas tenés que trasladar, sí. Ah, Sí, bien. sí. Pues, gracias. Acá me salen los tantos de qué punto parte. No sé si te referís al polígono de fuerzas, si es desde el polígono de fuerzas, es desde el inicio de la primera fuerza hasta el final de la última. Esa es la resultante. Si te referís al polígono funicular, uno lo que hace es donde se cortan los dos, bueno, acá me quedo más arriba, tengo que aplicarla en el punto de corte. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora. Ya definimos las condiciones gráficas. ¿Qué pasa analíticamente? Si yo tengo acá, o en el plano, como tengo dibujado acá, un sistema no concurrente conformado por 3 fuerzas, y quiero determinar el cálculo resultante, bueno, lo primero que hacemos es descomponer esas fuerzas en función de los ejes coordenados con los que estoy trabajando. Como yo estoy trabajando acá en el plano con un par de ejes X y, lo que voy a hacer es descomponerlas en la dirección X y la dirección Y. Para eso, lo que yo tengo que hacer es trabajar con las proyecciones de las fuerzas en función de los dos ejes. La magnitud de los rayos en el polígono de fuerzas es y en el funicular deben ser iguales. En realidad, lo que nos interesa de los rayos en el funicular no es la magnitud, sino la dirección. Vos lo que haces es trasladás la dirección hasta cortar las fuerzas que componen el polígono. O sea, vos si te fijas, yo acá lo que traslado es una paralela al rayo. Hay veces que yo el rayo, como me pasa por ejemplo acá arriba, que lo tengo que alargar para que llegue a donde está la fuerza. No trabajamos con la magnitud del rayo, sino con la dirección del rayo, ¿sí? En el polígono. Bueno, volviendo entonces acá a lo que es analítico. Cuando yo tengo el sistema de fuerzas, lo que tengo que hacer primero es definir las proyecciones de las fuerzas del sistema. Lo que voy a comentarles ahora parece medio bobo, pero vale la pena la aclaración porque genera siempre dudas. ¿Cómo proyecto? Bueno, con seno y coseno. Yo defino una proyección en dirección X, una proyección en dirección Y. Si el ángulo alfa lo tengo acá, la proyección, acá yo voy a definir las proyecciones sin signo. La proyección horizontal es la P1 coseno de alfa 1, porque es la adyacente, y la vertical es la P1 seno de alfa 1, porque es la opuesta. La dibujé de este lado porque el punto de aplicación de la fuerza P1 está acá, pero ustedes cuando hacen la descomposición generalmente uno la dibuja acá y dibujamos la otra acá arriba. Vamos a la P2. Esta es la fuerza P2, entonces si este es el ángulo alfa 2, la componente horizontal es P2 coseno de alfa 2 y la vertical es P2 seno de alfa 2, porque es la opuesta al alfa 2. Y la P3, otra vez, este es alfa 3, este es P3 coseno de alfa 3, y la opuesta me la define la vertical, entonces la vertical es P3 seno de alfa 3. Bien, entonces ahí yo tengo definidas las proyecciones de las distintas fuerzas que componen este sistema. Si yo quiero ahora calcular... Sí.
¿los ángulos los tomas arbitrariamente en sentido horario o antihorario o es mejor siempre tomarlos en algún sentido en concreto? No, acá estamos trabajando con proyecciones. Con las proyecciones directamente, vale. Claro, no estamos trabajando con momentos. Acá es proyección, estoy proyectando directamente en función de estos ángulos. Bueno, entonces, una vez que yo determiné las componentes, ahora yo digo, bueno, voy a plantear cuáles son las condiciones para el cálculo resultante. Cuando nosotros trabajábamos con sistemas concurrentes, si recuerdan de la clase pasada, cuando queríamos definir la resultante, planteábamos dos condiciones, porque tenía dos incógnitas. Una era la magnitud de la resultante y otra era la dirección de la resultante. ¿Qué pasa ahora en no concurrentes? En no concurrentes tengo una incógnita más, porque además de no conocer ni la dirección ni la magnitud, no conozco el punto de aplicación. Como tengo tres incógnitas, voy a tener que plantear tres ecuaciones o tres condiciones. ¿Cuáles son las condiciones, esas tres condiciones? Bueno, las tres condiciones son una sumatoria dos sumatorias de proyección y una sumatoria de momentos. Entonces, a partir de estas tres condiciones, yo poder definir perfectamente la resultante del sistema no concurrente. ¿Cuál es la primera ecuación de proyección? Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la componente X de la resultante. ¿Y a qué es igual? A la suma de las proyecciones de las fuerzas en X, de las fuerzas que componen el sistema. Ahora sí, lo que yo voy a plantear acá es el signo de esas proyecciones. ¿Cómo hago? Comparo el sentido de la proyección con el sentido del eje. Entonces, tanto el P1X como el P2X tienen el mismo sentido que el eje X, por lo tanto son positivos, y el P3X tiene el sentido contrario, por eso el P3X me queda negativo. Y ahí tengo definida la primera condición de proyección. La segunda condición de proyección es en dirección Y. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice en el caso X. Defino, me fijo los sentidos de cada una de las proyecciones comparándolos con el sentido positivo del eje Y. Si nos fijamos, la proyección en Y de P1 tiene el mismo sentido que el eje Y, entonces es positiva, y las proyecciones de 2 y de 3 tienen sentido contrario al eje Y, entonces las proyecciones estas van con sentido negativo. Y ahí defino la RI. Entonces, con estas dos primeras condiciones definí Rx y Ri. ¿Para qué planteo la ecuación de momento? La ecuación de momento la planteo para poder definir la posición de la resultante. Entonces, la ecuación de momento lo que me dice es que Rx por Dri, o sea, recuerden siempre que el brazo de palanca tiene que ser normal a la dirección de la fuerza. Entonces me queda la componente en X tiene el brazo en Y, más la componente en Y que tiene el brazo en X, y acá aparecen en la suma del momento de todas las componentes. Esto lo podemos aplicar por lo que habíamos visto en la clase pasada del teorema de Varignón, que me decía que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas es igual a la suma del momento de las componentes de ese sistema. Entonces, yo acá lo que tengo son las distintas componentes con su brazo de palanca. Vamos a ver un poquito el tema de los brazos de palanca. La primera componente que yo planteo acá es la componente en X de la fuerza P1, es esta que estoy marcando acá con el puntero, y el brazo de palanca es este de I1. El centro del momento, el punto respecto al cual calculo el momento es el punto O, y el brazo de palanca es la distancia normal que hay desde el vector de la fuerza hacia, bueno, el punto O, que sería esta distancia que tengo acá. El sentido, si recuerdan de la clase pasada, dijimos que los sentidos los definimos positivos si son horarios y negativos si son antihorarios. Si nosotros hacemos girar la componente P1X respecto del punto O, si se fijan, aplicando la regla a mano derecha, nos da que el sentido de ese momento es positivo. Por eso esta primera componente es positiva. A ver qué pregunta hay acá. ¿Qué datos tenemos ahí? Nosotros tenemos los valores. Sí, los datos de acá son P1, P2 y P3 y los ángulos de inclinación. Entonces, a partir de eso vamos a calcular las R's. Bien. Entonces, la componente horizontal de P1 me hace un momento positivo. Si miramos la componente vertical,
En ese caso, la distancia perpendicular de P1 al centro de momentos es esta distancia de 1x. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, fíjense en que la componente vertical hace un momento negativo respecto de O. Por eso acá va con un signo menos, ¿sí? Porque el momento que hace es antihorario. Si vamos ahora a las componentes de P2, arrancamos como hicimos con la componente horizontal, tenemos que la dirección, la distancia que hay normal de la componente P2X al eje X es esta que tengo acá marcada con D y 2, y si aplicamos la regla de la mano derecha, el momento que hace P2 es un momento positivo, por eso acá está con signo positivo. Si analizamos la componente vertical, la distancia normal que hay de la componente vertical al eje Y, o mejor dicho, al punto O, es esta distancia de 2x, y aplicando la regla de la mano derecha, me da que el momento que hace es un momento positivo, que es esto que tengo indicado acá. Finalmente, si vamos a la fuerza 3, tenemos la distancia, la componente horizontal tiene el brazo de palanca, DI3, y respecto del punto O, la componente horizontal me hace un momento negativo porque es antihorario, perdón, sí, porque es antihorario, por eso tenemos este menos acá, y la componente, la última, la vertical de P3, la distancia normal al eje Y es esta D3X, y el momento que me hace, aplicando regla de mano derecha, es un momento que es positivo. Entonces, acá tengo planteada el momento de todas las fuerzas del sistema respecto del punto O. Una cosa importante con respecto a los brazos de palanca es que yo acá dibujé los brazos de palanca de las componentes. La componente siempre va ubicada en el punto de aplicación de la fuerza. No confundir, si yo dibujo la componente acá, la componente vertical acá, por como hice la descomposición, el brazo de palanca no va desde acá hasta el punto de momento, sino que va desde donde está aplicada la fuerza, que es acá en este punto, hacia el punto en que calculo momento, ¿sí? Bien, entonces, a partir de acá, yo ya tengo planteadas las que serían las tres ecuaciones que me permiten calcular la resultante del sistema. Hasta acá, ¿qué preguntas tienen? Bueno, si no hay preguntas, sigo con la siguiente diapositiva. A ver. Y la regla de la mano derecha es el sentido horario es el que definimos positivo y el sentido anterior es el que definimos negativo. Lo que nosotros hacemos en la regla de la mano derecha es ubicar la mano con es medio difícil mostrarlo acá. No sé si... Porque lo que uno aquí hace es ubicar la mano con los dedos en la dirección que va la flecha del vector, y de ahí girar. Y el dedo gordo es el que me va a definir el sentido del giro. Si va para adentro es horario, si va para afuera es antihorario. Si va para adentro es positivo, si va para afuera es negativo. Eso. DRI y DRX, ¿dónde estarían? Bueno, eso es lo que tenemos que definir. Esa es la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el tema de DRI y DRX. ¿Alguna otra pregunta? Claro, el que gira es el dedo gordo, que gira para afuera o gira para adentro, ¿sí? Uno pone los dedos de la mano en el sentido de la flecha y después hace el giro. Entonces, eso le permite definir si gira en un sentido o en el otro. Por eso es la regla de la mano derecha. Si el dedo gordo va para adentro es horario, si el dedo gordo va para afuera es antihorario.
La distancia entonces es arbitraria, va desde el eje X o Y hasta el punto paralelo, sería. A ver, la distancia para definir los brazos de palanca de los momentos es la distancia normal que hay desde el vector que me define la fuerza hasta el punto donde calculo momento. Entonces, como el punto está acá, tomarlo respecto de cualquier punto del eje X está vertical me va a dar lo mismo. Esta distancia es perpendicular a la dirección del vector, o sea, este por ejemplo es la componente X de P2. La perpendicular de P2 hasta el punto donde calculo momento, que coincide acá, está en el eje X, es esta vertical que tengo acá. Siempre esta distancia tiene que ser normal al vector de la fuerza respecto a la cual estoy calculando el momento. No sé a qué te referís con arbitraria, o sea, que la distancia es diferente para cada una de las fuerzas porque está ubicada en distintas partes del plano. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede repetir la diferencia que hay entre las incógnitas de un sistema concurrente y no concurrentes, por favor? Que en el caso de un sistema concurrente, yo lo que tengo son dos incógnitas, que son la magnitud y la dirección de la fuerza. Porque el punto de concurrencia es el punto de aplicación de la fuerza, eso ya lo conozco. Cuando tengo un sistema no concurrente, además de no conocer ni la magnitud ni la dirección de la resultante, no conozco dónde está aplicada. Entonces por eso tengo tres incógnitas: magnitud, dirección y punto de aplicación. Gracias. De nada. Si desea arbitrar, porque no importa en el lugar de la flecha en la que la colocamos. No entiendo la pregunta esta de no importa el lugar de la flecha en la que la colocamos. No entiendo a qué te referís. Si el dedo gordo va para adentro es horario. Si el dedo gordo va para afuera es antihorario. Es el sentido de las agujas de reloj. Si va para adentro vos seguís el sentido de las agujas de reloj, por eso es horario. Y si va para afuera vas en contrario, por eso es antihorario. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, de las dos primeras ecuaciones, yo puedo obtener entonces la magnitud y la dirección de la resultante. ¿Por qué? De la primera, de sumatoria de fuerzas en X, saco cuánto vale Rx, y de sumatoria de fuerzas en Y, saco cuánto vale Ri. Entonces, calculo el módulo de R, Rx cuadrado más Ri cuadrado raíz me da el módulo de R, y aplicando la tangente, que sería Ri sobre Rx, saco la dirección. Entonces, eso sale de estas dos ecuaciones. La tercera incógnita que tenía era el punto de aplicación. Como la tercera ecuación que me queda es la de momentos, entonces a partir de la ecuación de momentos yo puedo obtener la ubicación de la resultante del sistema no concurrente. Pero ¿qué pasa? Si yo me pongo a mirar un poco la ecuación esta, veo que todos los términos que están a la derecha del igual los conozco porque las fuerzas estas yo las conozco y las distancias también, son datos. Si vamos a los términos de la izquierda, el Rx y el Ri los conozco porque ya los obtuve de las ecuaciones anteriores y me quedan dos incógnitas, la de Ri y la de Rx. El problema que tengo acá es que yo tengo acá una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿cómo hago para poder ubicar a la resultante, o poder definir estas dos incógnitas, que son los brazos de palanca de la resultante, que son los que me van a permitir ubicarla, si tengo una sola ecuación? Para eso vamos a tener que hacer la siguiente consideración. Volvamos al sistema de fuerzas. Yo acá tengo el sistema que estaba analizando, y lo que voy a hacer ahora es, como yo la resultante sé qué dirección tiene, porque la calculé a partir de las ecuaciones anteriores, de estas dos, yo acá definí la dirección, yo lo que voy a considerar es la dirección de la resultante, que es esta recta punteada que veo acá, pero la voy a ubicar en un lugar arbitrario del plano, ¿sí? En particular, la voy a ubicar de forma tal que en un punto corte al eje X y en otro punto corte al eje Y. Por el principio de transmisibilidad que habíamos visto en la clase pasada, habíamos dicho que una fuerza se puede mover sobre su recta de acción sin que se altere su efecto sobre el sistema.
Entonces vamos a considerar, por ejemplo, que la resultante está justo aplicada en el punto en el que la recta de acción corta el eje X, ¿sí? Suponiendo que está ubicada acá, de las dos componentes que tiene la resultante, la única que me va a hacer momento respecto a O es la componente en Y, porque si ustedes se fijan, la componente en X pasa por el punto O, que es el punto de cálculo de momento, por lo cual no tiene brazo de palanca. Entonces, si venimos a la ecuación que teníamos planteada de momento, el término con Rx se anula, porque este Dri va a valer 0, y la única incógnita que me queda es el Drx, que sería el brazo de palanca de la Ri. Ahora, si yo despejo el Drx de acá, lo que obtengo va a ser una de las coordenadas de la recta de acción de la resultante, que va a ser Drx 0, ¿sí? Porque justo yo la estoy considerando como que está cortando al eje X. Entonces tengo que el punto S de la recta de acción va a ser Drx y 0. Ahora, puedo considerar que la resultante se mueve otra vez por la recta de acción y queda coincidente con el punto en el que la recta de acción corta el eje Y. Ahora, de las dos componentes de la resultante, la que me va a hacer momento es la componente en X, porque como la componente en Y pasa justo por donde está el centro de momentos, no tiene brazo de palanca. Entonces, de estas dos componentes que tengo acá, la que ahora se anula es la RI, y la incógnita que yo puedo despejar ahora es la DRI. Entonces, como en el otro caso, lo que yo obtengo es un punto de la recta de acción de la resultante, de coordenada 0, porque estoy sobre el eje Y, de Rey. Entonces, como yo puedo definir una recta por dos puntos, con estos dos puntos yo puedo definir la recta de acción de la resultante, y de esa forma definir la ubicación del resultante en el plano. ¿Qué pasa? Analíticamente, para el caso de sistema no concurrente, yo no puedo definir el punto exacto de aplicación de la resultante. Lo que defino es la ubicación de la recta de acción. Pero ya conociendo la ubicación de la recta de acción, sé dónde va a estar ubicada la resultante. Cuando yo trabajo con polígono funicular, defino el punto exacto de aplicación. Con el caso de el cálculo analítico, defino dónde está ubicada la recta de acción de la resultante, y así de esa forma puedo ubicar a la resultante en el plano. Entonces, planteando dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento, puedo definir perfectamente la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Bien. Preguntas, hasta acá. Tengo una consulta. La Sí. resultante vos dijiste que se coloca cortando el eje X y el eje Y. Sí. O sea, no importa si no pasa por la P1, P2 y P3. No, a ver, lo que estoy haciendo acá es buscar una forma de poder trabajar con esta ecuación que tiene dos incógnitas y es una sola ecuación. Entonces, la resultante va a pasar sí o sí por su recta, va a estar ubicada en su recta de acción. Vos de esa recta de acción conocés la dirección, que es esto que yo tengo marcado acá en punteado, porque la saqué de las otras ecuaciones. Lo que yo no sé es dónde está ubicada. Igual esto es algo esquemático, pero no tiene por qué coincidir con la P1, la P2 y la P3. No estoy construyendo un polígono de fuerzas ni nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es, yo sé analíticamente dónde está esta recta, perdón, cuál es la dirección de esta recta de acción, lo que no sé es dónde está ubicada, pero sé que en algún momento va a cortar a los ejes. Entonces, por ese motivo es que yo planteo esto de acá, ¿sí? No tiene por qué cortar a P1, P2 y P3. Claro, entonces sería indistinto si están o no están, o sea, si las dibujamos o no. Claro, sí, esto es como para que tuviera referencia de dónde viene esto, pero acá estamos en analítico, no estamos, no importa, digamos, gráficamente dónde está P1, P2 y P3. Claro, claro, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, una consulta. Sí. Me confundo un poco, pero más o menos te digo cómo es cómo lo entendí. Cuando veo la recta de acción de la resultante, en el caso de que sea la dirección de Rx, automáticamente tomo como que la dirección en Y, o sea, está topando el eje Y y ahí vale 0. Entonces, Si estás trabajando acá, me paro en el punto donde corta ahí, entonces esta de acá, lo que es 0 es el brazo de palanca. Ves que esta fuerza respecto de O no tiene distancia, entonces por eso el brazo de palanca es 0, no la R. claro, el brazo de palanca es 0. Claro, o sea, si yo tomo el RI, el brazo de palanca que está en RI es 0. Claro, para esta Ya. situación, sí. Ok. Para este caso, sí, quedaría solo Rx de RI. Entonces, por eso, como Rx ya la conozco, la incógnita que despejo es de RI. Pero teniendo en cuenta que lo que yo saco acá no es una distancia, sino es un punto de las coordenadas de la recta de acción de la resultante. Bien. Entonces, yo lo que le mostré acá es que aplicando dos ecuaciones de proyección y una de momento, podíamos obtener la resultante de un sistema no concurrente. Pero también tengo otras posibilidades, como pasaba acá en el caso de concurrentes. En este caso, siempre planteando tres condiciones, también podía obtener la resultante del sistema si planteo una ecuación de fuerzas respecto de un eje y ecuaciones de momentos respecto de dos puntos. Lo que hay que tener presente es que el punto respecto del cual, el eje respecto del cual planteo la proyección, no tiene que ser normal a la recta que definen estos dos puntos de centro de momento. Y la otra posibilidad es plantear tres ecuaciones de momentos. Planteando tres ecuaciones de momentos, también yo puedo definir la resultante del sistema de fuerzas no concurrentes. Tener en cuenta que estos tres puntos no tienen que estar alineados. Entonces, para calcular la resultante del sistema de fuerzas no concurrentes, tengo tres posibilidades. Plantear dos ecuaciones de proyección y una de momento, o una de proyección y dos de momento, o tres de momento. Cualquiera de esos tres posibles planteos me permiten definir perfectamente la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Bien. Entonces, así como yo definí resultante o reducción del sistema, ahora lo que tengo que analizar es, para el caso no concurrente, cómo determino el equilibrio del sistema. Y eso es lo que vamos a pasar a ver en la diapositiva siguiente. Bien, para poder definir el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en forma analítica, tengo distintas posibilidades. La primera posibilidad es plantear dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Por qué esto me permite definir el equilibrio del sistema? Bueno, analicemos un poco estas ecuaciones. Si yo planteo una ecuación de proyección en dirección X, puede ser que el sistema esté en equilibrio, puede ser que me dé 0 porque tengo un par actuando en el sistema, una cupla, o puede ser que la resultante exista y sea normal al eje X. Entonces, ¿qué hago? Bueno, planteo otra condición de sumatoria de fuerzas. Si planteo sumatorias de fuerzas en Y, puede ser que el sistema esté en equilibrio, puede ser que haya un par, o puede ser que tenga una resultante que sea normal al eje Y. Ahora, si yo planteo en forma simultánea sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, me aseguro que la resultante no tenga, no tengo resultante de fuerzas, porque no puedo tener una resultante con dos direcciones ortogonales, o dos direcciones diferentes. Pero lo que no sé es si hay un par en el sistema, porque si yo tengo un par, como son dos fuerzas iguales y contrarias, las proyecciones me dan 0, pero hay un momento. Entonces, si yo planteo una ecuación de momentos y me da 0, me aseguro de que para el sistema la resultante sea nula. Entonces, por ese motivo, si yo planteo dos ecuaciones de proyección y una de momentos igualadas a 0, y me dan 0, me aseguro que el sistema esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta es una primera posibilidad.
¿Me siguen con la idea? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por mí seguimos, profe, ¿se entiende? Bueno, vamos con el siguiente. A ver. Sí, A es un punto arbitrario, es un punto cualquiera respecto del cual yo calculo momento. Bien, pasamos a la siguiente posibilidad. La siguiente posibilidad es plantear dos ecuaciones de proyección y una de momento. Entonces, iguales a 0. Analicemos qué pasa acá. Si yo planteo una sumatoria de fuerzas en X, puede ser que el sistema esté en equilibrio, puede ser que la resultante sea normal al eje X, o puede ser que haya un par en el sistema. Si yo planteo ahora una sumatoria de momentos en A igual a 0, puede ser que el sistema esté en equilibrio, puede ser que la resultante exista y pase justo por el punto A. Si yo planteo la tercera posibilidad, que sumatoria de momentos en B igual a 0, puede ser que el sistema esté en equilibrio o que la resultante pase por el punto B. Pero si me aseguro que yo planteo las dos ecuaciones de momento y me dan 0, y planteo sumatoria de fuerzas respecto de un eje que no es perpendicular al que define los puntos AB, o sea, no es un eje así, sino que es otro eje, como este X, y me da 0, me aseguro que el sistema esté en equilibrio, y o sea, que la resultante sea nula. Entonces, la otra posibilidad para plantear el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes es una ecuación de proyección y dos ecuaciones de momentos nulas. Bien, la tercera posibilidad es la de plantear dos ecuaciones, perdón, acá dice dos, son tres ecuaciones de momento nulas. ¿Qué pasa acá? Si yo planteo una ecuación de momentos respecto de A igual a 0, puede ser que la resultante sea nula o puede ser que justo pase por el punto A. Si planteo sumatoria de momentos en B igual a 0, puede ser que la resultante sea nula o que justo pase por el punto B. Ahora, si yo planteo una tercera ecuación de momento y me da igual a 0, y el punto D respecto del cual calculo el momento no está alineado con los otros dos, entonces ahí me aseguro que si todas las ecuaciones me dan 0, el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, yo tengo tres posibilidades para plantear el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. Puedo plantear dos condiciones de proyección y una de momentos nulas, una de proyección y dos de momentos nulas, o tres de momentos nulas. Entonces, si tengo alguna de esas tres condiciones posibles planteadas, pero de esas combinaciones de condiciones planteadas, me aseguro que la resultante del sistema se anula, entonces el sistema está en equilibrio. Bien. ¿Preguntas hasta acá del tema de equilibrio de sistemas no concurrentes? Profe, ¿puede haber algún caso en particular que tengamos que usar sí o sí alguno de los tres métodos? No, no. Pueden usar cualquiera de los tres. No hay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué pasa con el momento respecto de los puntos? ¿A qué te referís con el cálculo de momento respecto de los puntos? ¿La regla de la mano derecha?
Profe, mientras te escribe su duda, Sí, decime. también tengo una duda que me pasó con las concurrentes. Sí, Los puntos los ponemos arbitrariamente sobre los ejes. para calcular momento. Claro. Sí, el punto lo eligen ustedes. Siempre uno busca el punto que sea más práctico. Por eso muchas veces Claro. si ven que uno marca el punto del origen, porque es más fácil a veces definir la distancia, pero los puntos siempre son arbitrarios. Bien. Bueno, gracias. De nada. Lo único que presten mucha atención es en lo siguiente. Cuando nosotros vimos fuerzas concurrentes y vimos cuando calculábamos la resultante, la analítica, por ejemplo, ustedes veían que planteaban momentos respecto de 2 puntos y ponían un punto en cada eje y sacaban momentos y les quedaba en un eje, cuando planteaban momentos respecto a un punto que estaba sobre el eje Y, les quedaban todas las componentes en X, y cuando planteaban momentos en un punto que estaba en el eje X, les quedaban todas las componentes en Y y podían despejar la resultante. En el caso de no concurrentes, o sea, en la realidad es que cuando yo planteo momentos, cuando plantea momentos respecto de un punto de todas las fuerzas en el plano, las que son verticales y las que son horizontales. No es que queda un momento en X, un momento en Y cuando yo estoy trabajando en el plano, ¿sí? Recuerden que en la dirección del momento uno la define con el vector doble flecha. Entonces, todos los momentos con los que vamos a trabajar en estructuras 1 son todos momentos que tienen dirección MZ, porque están en el plano, siempre que estén en el plano XY, la dirección del momento sería el normal, que sería MZ. Entonces, en esta materia no estamos trabajando con momentos en X o momentos en Y, eso lo vamos a trabajar en estructuras 2. Bueno, bien, entonces ya está la duda resuelta. Bien, entonces, esto es en cuanto a equilibrio. Otra cosa que nosotros podemos ver en el caso de sistemas no concurrentes es descomponer una fuerza en 3 direcciones no concurrentes. Si recuerdan de la clase pasada, nosotros habíamos visto que podíamos descomponer una fuerza en 2 direcciones concurrentes. Ahora que estamos trabajando con sistemas no concurrentes, nosotros podemos descomponer una fuerza en 3 direcciones que son no concurrentes. Para eso hay una serie de métodos gráficos y gráficos analíticos que nos permiten hacer esta descomposición. El primer método que vamos a ver es el método de Kuhlmann, que es un método gráfico que, como les dije, me permite descomponer una fuerza en 3 direcciones no concurrentes. ¿En qué consiste este método? Yo acá tengo una fuerza, que es esta fuerza P, y tengo 3 direcciones que no son concurrentes, la dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3, ¿sí? Entonces, vectorialmente, si planteo la suma de estas fuerzas, podemos ver que la fuerza P es igual a la suma en vectores, esto es una suma vectorial, de P1 más P2 más P3. Esta suma vectorial yo podría despejar un término y decir que P menos P1 es igual a P2 más P3. Es decir, la resultante de P menos P1 es igual a la resultante de P2 más P3. La resultante de P menos P1 va a pasar por el punto en que se corten 1 con P, que sería este punto A que tengo marcado acá en la diapositiva. Y la resultante de P2 con P3 va a pasar por el punto en el que se corten 2 con 3, que sería este punto B que tengo acá en esta diapositiva. Entonces, como la resultante de P con P1 es igual a la resultante de P2 con P3, la resultante va a tener que pasar sí o sí por estos 2 puntos. Y esa recta que pasa por estos 2 puntos, la llamamos auxiliar de Kuhlmann, ¿sí? Esta recta violeta que tengo punteada, definida con la recta A, es lo que se conoce como auxiliar de Kuhlmann. Entonces, a partir del auxiliar de Kuhlmann y las fuerzas y las direcciones que yo tengo en este sistema, planteando un polígono de fuerzas, voy a poder descomponer esa P en las direcciones 1, 2 y 3. ¿Cómo hago esa descomposición?
Bueno, para eso yo lo que voy a hacer es trasladar paralelamente a P, respetando su magnitud y dirección. Por un extremo de la fuerza P voy a trazar la auxiliar de Kuhlmann, llevándola paralelamente y respetando su dirección, y por el otro extremo trazo la dirección 1, en forma paralela. Entonces acá me queda un triángulo de fuerzas que, definiendo acá la magnitud de la auxiliar de Kuhlmann y la magnitud de 1. Entonces, si yo acá mido con una regla, respetando la escala con la que trabajé, puedo sacar la magnitud de P1 y con un transportador determinar la dirección. Ahora, como esta auxiliar de Kuhlmann también es resultante de 2,3, lo que voy a hacer es trasladar por un extremo de la auxiliar de Kuhlmann la dirección 2, por el otro extremo la dirección 3, y ahora quedan definidas las magnitudes de estas direcciones. Entonces te queda definida P3 y P2. Y otra vez, si yo las mido, a partir de la escala que usé, puedo determinar cuál es la magnitud de P2 y cuál es la magnitud de P3. Y con un transportador determinar su dirección. Entonces, aplicando el método de Kuhlmann, logré descomponer esta fuerza P en 3 direcciones no concurrentes, que son 1, 2, P1, P2 y P3. ¿Sí? Bien. Preguntas de Kuhlmann. Sí, me voy para atrás. Bueno, vamos de nuevo. Yo tengo un sistema que está formado por, yo tengo una fuerza P y quiero determinar, quiero descomponerla en 3 direcciones. 1, 2 y 3 son 3 direcciones arbitrarias, es algo que me dan de dato. A mí me dan la fuerza P y me dan 3 direcciones. Estas direcciones, 1, 2 y 3, me las dan de dato. Acá ese es un método gráfico, no hay que hacer ninguna cuenta, es todo gráfico. Por eso lo que tienen que hacer acá es respetar las escalas, definir una escala y respetarla. Entonces, lo que yo digo acá es lo siguiente. Si yo planteo la suma vectorial, como quiero descomponer a P en 3 direcciones, voy a decir que P es igual a P1 más P2 más P3. Como esto es vectorial, yo puedo despejar una de las direcciones, por ejemplo la 1, y decir P menos P1 igual a P2 más P3. Eso significa que la resultante entre P1 y P es igual a la resultante entre P2 y P3. La resultante entre P1 y P tiene que pasar por el punto que se cortan 1 con P, que sería este punto acá que marco con la letra A. A su vez, la resultante que corta, la resultante de 2 con 3 tiene que pasar donde se cortan las direcciones 2 y 3, que sería este punto B. Como planteé esta igualdad, la resultante de 1 con P tiene que ser igual a la resultante de 2 con 3. Por eso la resultante va a tener que pasar sí o sí por estos 2 puntos. Y ahí es donde queda definida lo que se conoce como auxiliar de Kuhlmann. Esta recta es importante porque es la que me va a permitir poder resolver la descomposición de P en las 3 direcciones no concurrentes. Entonces, una vez que yo haya definido el auxiliar de Kuhlmann, puedo pasar a armar el polígono de fuerzas. Hasta la definición de la auxiliar de Kuhlmann, ¿me sigue? ¿Me siguen o quieren hacer alguna pregunta? ¿Cómo? Ay, se me cortó. ¿Hola? Sí, bueno. No, perdón. Seguí. Sí, a ver, Azul, que vos habías preguntado. Decime. Sí. ¿Ese auxiliar solamente tiene dirección o también tiene módulo? No, ahora solo dirección. Así como la definí hasta acá, solo dirección. Creo que era Candela la otra que quería preguntar algo. Sí. Sí. ¿Voy a tener tantas fuerzas como direcciones me den como datos? No, son hasta 3. Más de 3, en un sistema no concurrente no podés tener más de 3. Yo puedo descomponer una fuerza en 3 direcciones no concurrentes. Más de 3 no. Ah, bien.
Pero si me diesen 2 direcciones nomás, ¿igual lo puedo hacer? No. No, te faltaría, porque si yo en un sistema concurrente descompongo en dos. Una fuerza en 2 direcciones concurrentes. En el sistema no concurrente yo puedo descomponer una fuerza en 3 direcciones no concurrentes. Bien, gracias. Bien. Ahora, una vez que tengo definida la velocidad de Kuhlmann, vamos a pasar al polígono, que es lo que me va a permitir definir las componentes. Entonces, traslado la fuerza P en forma paralela, respetando dirección y módulo. Por un extremo de P trazo la auxiliar de Kuhlmann, que es esta que tengo punteada. Y por el otro extremo de P trazo la dirección 1. Como ven, acá me queda un triángulo de fuerza formado, entonces ya me quedan definidas las magnitudes del auxiliar de Kuhlmann y de P1. Si yo vengo y mido la P1, con la regla, según la escala que usé, puedo sacar el módulo y con el transportador definir la dirección. Ahora, me quedan 2 y 3. ¿Qué hago? Yo ya tengo definida el auxiliar de Kuhlmann, ahora sí en magnitud. Entonces, por un extremo del auxiliar de Kuhlmann trazo la dirección 2, por el otro trazo la dirección 3, y ahí me queda definido otro triángulo de fuerzas, y puedo determinar la magnitud de P3 y la magnitud de P2. Si mido, con la escala que usé, saco las magnitudes, y con el transportador saco las direcciones. Y ahí me queda perfectamente determinada las 3 componentes de P. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? ¿Quieren volver a preguntar algo de esto? Profe, y ahí se cumpliría lo de la ecuación de arriba de que P menos P1 es igual a P2 más P3, ¿no? Claro, eso ya se cumple desde acá, digamos. Pero acá sí, digamos, si haces las cuentas, te quedaría esto. Si haces la suma vectorial, se cumple. Bien, gracias. Es que la única que tiene magnitud originalmente es P. Lo que yo quiero justamente determinar es las magnitudes de 1, 2 y 3. Por eso, todavía las magnitudes no las conocía hasta que no llegué al polígono. La única magnitud que conozco al principio es la de P. Cuando planteo el polígono, saco las magnitudes de 1, 2 y 3. No, me quedó un poco más corta, P. Acá la alargué para que se vieran estos puntos de corte que ahora vamos a ver. Piénsenla que sería esta y acá tendría el pedazo que quedó más largo, es una punteada. Por eso les vuelvo a decir, el P tiene una determinada magnitud. Acá la hice más corta, porque acá le tendría que haber quedado el pedazo que está más largo, sería una prolongación punteada. Y ahora van a ver por qué. Pero la magnitud de P se mantiene. Profe, una consulta. Sí. ¿De dónde sale el P3 y P2? Me perdí ahí. Estas dos salen de que una vez que yo definí la auxiliar de Kuhlmann acá, como la auxiliar de Kuhlmann también es resultante de 2 y 3, lo que hago es, por un extremo paso la dirección 3, y por el otro extremo trazo la dirección 2. Entonces, como se terminan cortando, ahí me quedan definidas las magnitudes de 2 y 3, que son las que me faltaban calcular. Gracias. Bueno, lo que yo les comentaba recién es que yo alargué la P acá, porque lo que quería mostrarles es, si bien yo definí esta auxiliar de Kuhlmann acá, porque hice este despeje, en lugar de haber despejado P1, yo podría haber despejado P2. Entonces me quedaba P menos P2 igual a P1 más P3. Quiere decir que la auxiliar de Kuhlmann con la que iba a trabajar era donde se cortaban la 1 con la 3, que sería este punto de acá, y la P con la 2. O sea, esta auxiliar que tengo definida acá. O sea, esta es otra posible auxiliar de Kuhlmann. Y si acá en lugar de haber despejado 1 hubiera despejado 3, me hubiera quedado como auxiliar de Kuhlmann la que quedaba entre el punto que se cortaba
la P con la 3 y la P1 con la P2, que sería esta otra recta de acá. Entonces, lo que vemos es que yo tengo tengo 3 auxiliares de Kuhlmann posibles. Yo planteando cualquiera de esas 3, puedo definir el polígono y calcular las componentes, la descomposición. Yo trabajé con esta, pero tranquilamente podría haber trabajado con A' o con A2', ¿sí? Que hubiera llegado a la descomposición igual, ¿sí? Tengo 3 auxiliares de Kuhlmann posibles en el plano, digamos, para la descomposición. Bien, esto es en cuanto a método de Kuhlmann. Hay otro método más que me permite también descomponer una fuerza en 3 direcciones no concurrentes, que es el que se conoce como método de Ritter. El método de Ritter, a diferencia del método de Kuhlmann, es un método gráfico-analítico. Es decir, que no solamente trabajo con la escala y midiendo en el plano, sino que tengo que hacer un par de cuentas también. ¿En qué consiste el método de Ritter? Bueno, yo acá otra vez tengo la fuerza P y tengo 3 direcciones no concurrentes, la 1, la 2 y la 3. El método de Ritter me plantea que yo lo que puedo hacer la descomposición planteando sumatorias de momentos en formas sucesivas respecto de puntos en los que se cortan 2 direcciones incógnitas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, empecemos con el punto A. En el punto A se corta la dirección 3 con la dirección 2. Si yo planteo un momento del sistema respecto del punto A, las únicas fuerzas que van a tener brazo de palanca van a ser la P, que tiene este brazo, que esta sería normal desde P hasta el punto A, y la dirección 1, que tiene este brazo que tengo acá, que es de 1A. Entonces, si yo planteo sumatorias de momento del sistema respecto del punto A, voy a tener la P por el brazo de PA igual a P1, que sería la correspondiente a la dirección 1, por D1A. Despejando de acá, puedo obtener P1. ¿Por qué? Porque a P yo la conozco porque es dato, y estos brazos de palanca los conozco porque ahí viene la parte gráfica. Yo, como esto lo dibujo a escala, estos brazos yo los mido. Entonces, como los mido, los conozco, y la única incógnita que me queda es P1. Despejando de acá, yo obtengo la magnitud de P1. Ahora, así como obtuve P1, tengo que hacer con P2 y con P3. Lo que ahora tengo que buscar es en qué punto, por ejemplo, se corta otras 2 direcciones incógnitas. Por ejemplo, el punto B en el que se cortan 1 con 3. Si yo considero el punto B, las únicas fuerzas que hacen momento van a ser la P y la A, porque como la 1 y la 3 se cortan, respecto a este punto no tienen brazo de palanca. Entonces planteamos otra vez momento, en este caso respecto del punto B, de la fuerza P con la dirección 2. Entonces, voy a tener P por la distancia normal, que es esta de PB, igual a P2 por D2B, donde D2B es el brazo de palanca de la dirección 2, que será la normal entre dirección 2 y el punto B. Otra vez, P es dato, porque lo conozco, y estas 2 direcciones son datos, porque como esto está a escala, yo esto lo puedo medir a partir de la escala que trabajé, y de ahí reemplazo los valores de la distancia. Y saco P2. La única incógnita que me queda ahora por determinar, entonces, es 3. Para eso planteamos el punto C, que es donde se corta, por ejemplo, como ya conozco la dirección, la 2 es dato, planteamos momento respecto del punto C, donde se corta donde se corta P con la dirección 1. Entonces, respecto de C, tengo el momento que me hace la P3, que es el que quiero calcular, que sería la P3 por este DS3, y el momento que me hace la 2, que ya la había determinado, por el brazo de palanca de P2C. Otra vez, yo la P2 la saqué en el planteo anterior, estas distancias las medí, porque esto está a escala, entonces de acá puedo determinar el valor de la P3.
Entonces, aplicando estas sumatorias de momentos, pude determinar las tres componentes de este sistema, digamos, las tres componentes de P3 respecto a estas tres direcciones. Entonces, el método de Kuhlmann es un método que es todo gráfico, porque yo lo que hago ahí es todo dibujar las fuerzas, respetar las magnitudes, respetar las direcciones, trazar polígono de fuerzas. En Ritter es gráfico analítico. Yo respeto las magnitudes de P, respeto todas las direcciones, mido los brazos de palanca, pero después tengo que plantear las cuentas de los momentos para sacar las magnitudes de las componentes. Bien. ¿Preguntas de Ritter? Profe, para pasar en limpio sería siempre tengo la magnitud de P, y lo que hago en realidad sería la dirección y la magnitud de las otras tres rectas. No, la dirección de las rectas la conocés. Lo que vas a definir es la magnitud y el sentido. La magnitud y el sentido de las otras tres rectas. Exacto. Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, una consulta. Sí. ¿Las distancias cómo se miden? ¿Se miden de forma normal a la recta? Es normal desde el punto de momento, por ejemplo el C, hasta la recta. Acá esto tiene que ser normal. Siempre los momentos, las direcciones son normales del punto de cálculo de momento a la dirección de las fuerzas que estamos considerando. Genial, gracias. ¿Podrías poner un momentito las ecuaciones respecto al punto A? ¿Cómo te quedaban, por favor? Sí. ¿Alguna otra consulta? Bien, bueno, lo que nos quedaría por ver para cerrar... sí, después la subimos. Bueno, lo último que nos quedaría por ver es el caso de los sistemas de fuerzas paralelas. Yo en la clase pasada les había comentado que los sistemas de fuerzas paralelas son un caso particular de los sistemas de fuerzas concurrentes, donde el punto de concurrencia está en el infinito. Entonces, así como nosotros trabajábamos con sistemas concurrentes y no concurrentes y determinábamos magnitud, o sea, la resultante y el equilibrio, con el sistema de fuerzas paralelas, que es un caso particular del concurrente, también. Bien, como es un caso particular del concurrente, al igual que el concurrente, vamos a plantear dos condiciones para poder definir la resultante o el equilibrio del sistema. En el caso de sistemas de fuerzas paralelas, nosotros ya sabemos la dirección de la resultante, porque como son fuerzas paralelas, todos tienen la misma dirección. Lo que no vamos a conocer la magnitud, ni el punto de aplicación. Entonces eso es lo que hay que determinar. ¿Qué situaciones se nos pueden dar con un sistema de fuerzas paralelas? Puede ser que yo plantee una sumatoria de momentos y una sumatoria de proyección, y el momento me dé distinto de 0 y la proyección me dé distinto de 0, eso quiere decir que el sistema admite una resultante. O puede ser que yo plantee dos ecuaciones de momentos y me den distinta de 0, entonces quiere decir que el sistema admite una resultante. La otra posibilidad es que yo cuando planteo las dos ecuaciones, la de proyección me dé 0 y la de resultante y la de momento me dé distinto de 0, o si planteo dos ecuaciones de momentos, que las dos me den igual a un valor constante.
Eso quiere decir que el sistema que estoy analizando se reduce a un par de fuerzas, a una cupla. Y la última posibilidad es que cuando yo planteo la sumatoria de momentos y la proyección me den 0, o las dos sumatorias de momentos me den 0. Quiere decir en ese caso que el sistema está en equilibrio. Entonces, cuando yo tengo el sistema de fuerzas paralelas, pasa lo mismo que pasaba con los sistemas que habíamos analizado. Puede ser que el sistema admita resultante, puede ser que el sistema se reduzca un par de fuerzas, o puede ser que el sistema esté en equilibrio. Bien, eso es en cuanto al sistema de fuerzas paralelas, la aclaración que les quería hacer. Bien, hasta acá llegamos con lo que sería la explicación teórica de hoy. ¿Alguna pregunta de alguna de las cosas que estuvimos viendo durante la mañana? Profe, la Sí. parte donde se reduce a un par de fuerzas, Sí. ¿qué vendría a ser? Si te acordás, la clase pasada habíamos definido el par como que eran dos fuerzas que tenían la misma dirección, la misma magnitud, pero tenían sentidos opuestos, que eran paralelas. Entonces, el par lo que permite es que el sistema rote, ¿sí? El sistema no se traslada, sino que rota. El par de fuerzas es un momento, ¿sí? Pero con esa característica que tienen, son dos fuerzas que tienen direcciones paralelas, en igual magnitud y sentidos contrarios. Gracias. De nada. No, la clase Zoom se envió, la enviaron los ayudantes a los alumnos de su comisión. Varios me dijeron lo mismo, que no les llegó. Consulten con su ayudante, porque nosotros lo que hacemos generalmente, en las primeras clases, los videos los subimos a la página porque todavía no tenían comisión. Pero ahora que ya tienen comisión, nosotros lo que hace el profesor es generar la reunión y mandárselo a los ayudantes para que los ayudantes se los manden a los alumnos de su comisión. Así nos vamos a manejar a partir de ahora, ¿sí? O sea, por lo que resta del cuatrimestre. Generalmente el lunes, las clases son martes y viernes, así que el lunes, en algún momento del día, o el jueves en algún momento del día, les tiene que llegar un mail del ayudante con el ID de la reunión. Si no les llegó hoy, consúltenle con el ayudante, porque quizás, no sé, o se le traspapeló el correo o algo pasó. Pero los ayudantes son los que les mandan los ID para que puedan ingresar a las reuniones, ¿sí? En la clase de práctica de ahora, consúltenle, avisen al ayudante que no le llegó el mail para que esté atento para que le llegue en la próxima clase, ¿sí? Sí, después subimos a la grabación al Moodle. Bueno, ¿alguna pregunta más de acá de lo que es teoría? Así corto la grabación esta y seguimos con les muestro un poco el tema de la práctica. Bien, bueno, corto acá. Ahora vamos a ver